¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Es viernes, inicio de fin de semana. Deseamos que usted haya tenido una excelente semana y que ya se esté preparando para descansar al menos un par de días. Hoy en Perspectivas, como usted sabe, los viernes tenemos como invitado a un personaje y hoy hablaremos de políticas culturales, de expresiones, de diversidad, de jóvenes, de gobierno, en fin, de una gama muy amplia que se teje y finalmente nos vincula con las expresiones culturales de las ciudades. Y para ello le damos la más cordial bienvenida a la doctora María Paulina Soto Lavé. Ella es experta UNESCO para la Convención de la Diversidad de Expresiones Culturales. Le invito a que me acompañe a conocer un poco más acerca de nuestra invitada. María Paulina Soto Lavé es doctora en Estudios Americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Integrante de los directorios del Programa Nacional de Economía Creativa de Chile, la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago de Chile y vicerrectora de la Universidad de las Artes del Ecuador. Fundó y dirigió por 8 años el Departamento de Estudios y Documentación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, estando a cargo de los principales revelamientos destinados a la investigación del sector. Socia y directora de investigación de Patrimonio Consultores S.A., integrante del Núcleo de Sociología del Arte y el Patrimonio FACSU-U de Chile. Miembro del Laboratorio Iberoamericano de Investigación y Desarrollo en Políticas Culturales y experta en UNESCO para la Convención de Diversidad de Expresiones Culturales. Ha sido tallerista y conferencista en más de 25 países y consultora para algunos gobiernos latinoamericanos, entre los que figura la transferencia técnica de la metodología de cartografía cultural a Conaculta en México. Ha sido invitada por organismos internacionales como la UNESCO, OEI, OEA, IFACA, AECID y el CABAF a participar como experta en reuniones y seminarios del espacio cultural iberoamericano. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, como ustedes ya pudieron escucharlo, nuestra invitada es chilena, está de visita solamente en Guadalajara, bueno, específicamente en Zapopan, donde ha sido invitada por el municipio, por el gobierno de esta ciudad, para participar en los conversatorios sobre políticas culturales. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia. Bueno, primero, cómo recibe la invitación y cómo ha sido su participación dentro de estos conversatorios. Bueno, buenas tardes. La verdad, mi vínculo con México es un vínculo muy prolongado y siempre lo digo, viniendo de la australidad ridículamente delgada de Chile. Parece muy inapropiado suponer que uno pueda decir algo que contribuya o algo que los mexicanos no sepan. Sin embargo, en el paso de los años, desde la primera vez que vine, que debo haber tenido 20 y pocos años, hasta la actualidad tengo la impresión de haber hecho mucho más un proceso de complicidad con muchos colegas, ¿no? Entonces el vínculo, nunca me entero muy bien de por qué me invitan a los lugares, porque entre que no tengo mucho tiempo para indagar en eso. Sin embargo, en muchas ocasiones no conozco a nadie de los paneles o de los organismos, en fin. Una vez que pongo un pie acá, me doy cuenta que sí conozco siempre gente, y eso implica de alguna manera que ya hay una saturación de vínculos, digamos, y que por lo tanto es casi muy difícil en este continente que no conozca a nadie en los países donde voy. Así que bueno, presumo que mi nombre puede haber estado, digamos, vinculado a alguno de esos cómplices. Sin embargo, yo diría que lo más interesante es que se empieza a producir como una sensación de que estamos siendo probablemente la generación más protagónica y a la vez más vieja, digamos, de la gestión cultural y de las políticas culturales profesionales en el continente. Porque la cantidad de gente que no conoces es infinitamente mayor, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces, bueno, eso fue una sorpresa muy bonita ayer, ver muchos rostros desconocidos discutiendo y poniendo temas de manera muy pertinente, así es que eso, te puedo responder que en el fondo mi impresión es de que estamos frente a un proceso de crecimiento del sector, de una disciplina que es una disciplina nueva, sí,
que tiene muchos profesionales jóvenes y de buen nivel, así es que... Claro. Bueno, para poner un poquito en contexto ya en los diferentes espacios de Canal 44, de Radio Universidad, le contábamos de esta iniciativa del gobierno municipal por crear estos diálogos, estos conversatorios, que hay que decir son una serie de encuentros y que básicamente lo que nos han contado las autoridades es el querer acercarse un poco primero a los expertos, pero también a los ciudadanos para saber por dónde caminan en materia de política cultural. ¿De qué se ha hablado en esta ocasión en la mesa donde usted ha participado, doctora? Mira, yo creo que lo más importante es que el desafío que nosotros empezamos a tener no es este anterior del que te hablaba, donde de alguna manera nos estamos mirando como profesionales y por lo tanto de forma más endogámica. El desafío que abre el gobierno de Zapopan, me cuesta la pronunciación y el tilde, y en colaboración con la UNESCO México, es justamente poner en circulación en la ciudadanía conceptos que están a la base de la gestión cultural y de las políticas culturales. Y esto es traducir a un lenguaje cotidiano, coloquial, perceptible, identificable con cosas que uno hace en la vida cotidiana, la emergencia y el protagonismo y el ejercicio de los derechos culturales. Entonces, fue un desafío porque en el fondo en el público estaba en esta mezcla de estos profesionales jóvenes especializados que están formándose en las universidades nuestras. Están estos colegas que son de distintas también espacios internacionales, locales, nacionales, en fin, de cobertura de gobiernos de distintos impactos, digamos, y volúmenes de población, pero el destinatario fundamental de los conservatorios eran de los conservatorios conversatorios, porque yo creo que son las dos cosas, lo digo de verdad. Era la sociedad civil cualquiera. Entonces fue un desafío hablar temas que son normalmente conversados en los espacios internacionales con abogados, con el mundo más de la filosofía y los juristas, en un diálogo más coloquial y más cercano. ¿Podríamos poner un ejemplo de qué se ha hablado, un caso concreto, digamos? Mira, probablemente lo más característico y lo más interesante para los escuchas de este programa es que somos ciudadanos que, si tenemos que definir esa condición, inmediatamente pensamos en una urna, ¿no es cierto? La restricción de la ciudadanía política masificadamente está expresada simbólicamente en el que tú en algún momento tienes un ínfimo porcentaje del poder expresado en un voto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ciudadanía cultural, hablamos de un tipo y un conjunto de derechos que son los que te permiten ser un ciudadano cultural. Y esa condición de ciudadanía cultural es un tipo de ciudadanía que no te lo otorga un ente externo, lo otorga la comunidad. Es decir, los derechos culturales se originan, a diferencia de la ciudadanía política y de los derechos políticos, se originan por contacto. Es decir, yo hablo como chilena más allá de mi voluntad de ser chilena. Ustedes son mexicanos o tienen matices de diferenciación regionales porque se formaron en el contacto cotidiano, invisible, magmático, con la familia, con el entorno, con un clima determinado, con unos colores que son los propios de tu localidad, en fin. Entonces los derechos culturales son irrenunciables, a diferencia de los derechos políticos que crean las ciudadanías políticas. Por lo tanto, yo puedo estar preso, por ejemplo, tener una pena aflictiva, estar en la cárcel y mantengo mi ciudadanía cultural. Puedo estar fuera de mi país y porto en mi cuerpo esos derechos que me lo dieron ese contacto y esas particularidades identitarias que son producto de esto magmático, silencioso, que se produce en el contacto con el entorno y con tus parecidos. Y en ese sentido, entonces, es el individuo, el ciudadano, la persona, quienes nos encargamos en colectividad
preservar precisamente estos derechos, ¿no? Porque finalmente somos los que los vamos construyendo y los vamos heredando y los vamos imitando incluso. Por supuesto, o sea, bueno, primero, el que hayan tenido que se hayan tenido que decretar como derechos es porque hay una invisibilidad de los mismos. Yo creo que eso es súper interesante decirlo y qué bueno que me haces la pregunta, porque primero, no son derechos individuales, son derechos colectivos, también hablamos de eso ayer. Por ejemplo, si yo me compro estos lentes y se rompen a los 3 días, yo puedo apelar a mi condición de consumidora, ¿cierto? Y por lo tanto a mis derechos económicos, y estipulo en el contrato o en la boleta de venta que me debe ser restituido el dinero, por ejemplo. Eso yo lo puedo hacer de manera individual, debo hacerlo de manera individual. O si cometo un delito, tengo que pagar judicialmente de manera individual. Mientras que aquí estamos hablando de derechos que se constituyen colectivamente y que se ejercen colectivamente. ¿Me permite, doctora? Vamos a nuestra primera pausa y retomamos el tema. Regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas, dialogando con la doctora María Paulina Soto Lavé, experta en muchos temas, pero entre otros, y por lo cual hoy la hemos convocado en políticas culturales. Doctora, hablábamos ya de una parte muy interesante y lo decíamos en el corte, pocas veces tenemos la oportunidad de reflexionarlo, esta parte de los derechos culturales, porque lo decíamos, un poco son tan inherentes que no los pensamos. Le decía a usted, le ponía un poco el ejemplo de es como respirar, ¿no? Ya es parte de nosotros y no lo reflexionamos, pero es muy interesante plantearlo desde el punto de vista que usted nos lo está exponiendo hoy. Por supuesto, yo creo que uno de los fenómenos que nos va a obligar, y por eso te decía que habían unas dimensiones de la cultura, o de lo cultural más bien, que no son sujeto de política. Ocurren cosas a propósito cuando hablábamos de los temas de transporte o de efectos culturales que no son generados con la intención de haber producido ese efecto. Aquí nos pasa lo mismo. Las migraciones hoy día en el mundo nos van a hacer tan visible y latente y patente esto que está invisible en el día a día. Hay autores que plantean que estamos viviendo el cosmopolitismo de la diferencia y que ese cosmopolitismo de la diferencia va a cambiar la matriz civilizatoria, es decir, el mundo moderno, el mundo liberal, digamos, donde se asume que yo me relaciono con el Estado o con el mercado o con el otro de manera solamente individual, empieza a tener una alternancia con estas comunidades de sujetos que portan en su cuerpo, como te decía, como una caja de resonancia, una manera de hablar, una manera de moverse, una manera de vestir, de maquillarse, de gustos gastronómicos distintos, etc. Si esas microunidades colectivas están circulando por el planeta, es evidente que el otro, el que me recibe, visualiza esto que hablábamos tan abstracto de los derechos culturales de manera directa. No necesita saber que existen unos derechos culturales ni exigir que la Constitución o qué sé yo los reconozca. Simplemente se da cuenta en la cotidianidad, en el vínculo, en la convivencia intercultural, así se llama, convivencia intercultural, que está frente a un diferente. Doctora, a propósito de este ejemplo que usted coloca sobre la mesa, me hace pensar en algo que está sucediendo en nuestros días y que podríamos incluso considerarlo un poco triste, porque en estas migraciones y precisamente en el ser humano que porta estos derechos, no los deja en su casa, no los deja con sus familiares, se los lleva. Pensaba, por ejemplo, que a final de cuentas esto ha sido también motivo para que sean rechazados, y lo vemos en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde se vive toda esta ola de discriminación y de rechazo a la cultura del otro. ¿Cómo hacemos para armonizar? Bueno, primero una reflexión de lo que está pasando en este sentido y luego las consecuencias y qué podríamos hacer en este contexto.
Mira, la verdad es que el tema de la xenofobia o de las diferencias culturales ha sido lo que ha provocado que los derechos culturales sean derechos humanos subdesarrollados. Así lo denominan los especialistas en abogacía. Son subdesarrollados porque hay una cierta resistencia a la idea de que si yo reconozco la particularidad de tu manera de ser en un otro territorio, puedo violentar derechos que son de pretensión universal, es decir, que son comunes a toda la especie humana. Es decir, si yo respeto una costumbre que es propia del mundo musulmán, entonces paso por encima de valores que tienen una pretensión de mayor alcance, en este caso universalidad. Eso ha sido una resistencia muy grande en el ejercicio jurídico y político, sobre todo de estos derechos. Sin embargo, y vuelvo sobre esta confianza que tengo en la sociedad civil, yo creo que se va a terminar imponiendo una convivencia por valoración de la diferencia. No sé si me explico. Sí, creo que en el fondo, quien pone más la resistencia y el rechazo y la xenofobia son a quienes les interesa que no haya diversidad. Claro. Quienes necesitan tener cierto control o ciertos fanatismos, digamos, que se sustentan sobre la base de ese control de población. La gente en la vida cotidiana, tú lo puedes ver en las fronteras. Las fronteras han sido siempre lugares de intercambio. Claro. Siempre nos enseñan en el colegio que las fronteras son lugares de ruptura, de separación, pero en la práctica histórica tú lo que ves es flujos de interculturalidad. Nosotros ahora le llamamos así, claro. Y en América Latina somos el continente más violento con muchas formas de discriminación, entonces tenemos el mito un poco de que es Europa porque allá están ocurriendo cosas en estos momentos exactamente más impactantes, porque no solían haber atentados con bombas en París. Claro. O sea, evidentemente eso es lo que ha generado que sea mucho más impactante. Pero desde el punto de vista del ejercicio cotidiano de formas de violencia por discriminación, América Latina tiene... Y que habría que decir, doctora, también que nuestros países han sido... hay algunos casos o algunos ejemplos de inclusión exitosos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el caso de México, Chile seguramente tendrá sus propios ejemplos, pero en el caso muy específico de México, con la dictadura franquista en España y esta expulsión de un grupo de intelectuales, pero de artistas, de gente que vino a sumar para nuestro país en diferentes ámbitos, principalmente las artes, la academia, incluso un grupo de niños que llegaron a nuestro país y que fueron acogidos con mucha calidez y con mucho cuidado además. Me parece que cuando se reconoce que el otro también puede sumar en lugar de dividir o de representar un peligro, esto también viene a hacer mucho más rica la diversidad y la cultura de un país, doctora. Absolutamente, yo creo que todos somos inmigrantes de algo, sí, de alguna manera, digamos, ¿no? Insisto, yo creo que hay una... yo tengo una fe ciega en que la sociedad y especialmente los niños, y esta es la ciudad que se pone ese emblema tan bonito, ¿no? Van a superar con creces y rápidamente, en 1 o 2 generaciones máxime, esos prejuicios discriminadores. Entonces, basta con tomar el ejemplo que tú diste, que es cercano, que es histórico, que hay gente viva que reconoce, que conoce, que experimentó, que, en fin, los beneficios de esa contribución del mundo español exiliado, expulsado, refugiado. Pero estamos llenos de ejemplos. O sea, basta con que se haga dominante el discurso de la recepción amorosa y favorable a la diversidad para que esto se modifique. Doctora, antes de irnos a nuestra siguiente pausa, hablamos un poco de Zapopan. ¿Qué se ha dicho en este foro? ¿Qué es la parte que hace falta explotar, por decirlo de alguna manera?
y de qué manera, digamos, si nos puede compartir también algunas de las recomendaciones. Sabemos que ustedes como expertos dejarán algunas recomendaciones que luego tendrán que ser sometidas a consideración de la autoridad para ver si se aplican. Bien. ¿Inmediatamente te contesto? Sí. Tenemos unos minutitos antes de irnos a la pausa. Bueno, este foro de ayer yo diría que tuvo dos puntos álgidos. Uno, la participación de una activista indígena que yo creo que puso esto de lo que yo estoy hablando en las dos instancias anteriores de manera absolutamente concreta y cercana. ¿Sí? Y es cuánto han contribuido los organismos internacionales y estos derechos que están protegidos en instrumentos jurídicos internacionales, cuánto han favorecido la protección, la visibilización, la puesta en circulación de discusiones post-zapatistas, les voy a llamar, y que tienen una dimensión, en mi opinión, mucho más cercana a la... a este otro debate que es más el de la diversidad. Yo diría que ahí hubo una contribución muy interesante porque inmediatamente aparecieron dos hechos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, el subrayar que era una población, la de Zapopan, muy joven, que va completamente en dirección contraria a la tendencia mundial, que es la inversión de la pirámide de edad. Estamos en un envejecimiento irreversible, o sea, al 2050 vamos a tener una población definitivamente con pirámide invertida, es decir, van a haber muchos más adultos y viejos que niños y jóvenes. Y el otro tema que apareció fue que una chica no vidente, que además es estudiante de gestión cultural, hizo presente esa diversidad y no había aparecido en ninguna de las mesas ni de los expositores, ni de los relatores, ni de las intervenciones del público. Entonces, me da la impresión de que pasamos desde estas cosas muy abstractas, muy filosóficas, jurídicas o históricas o civilizatorias, a cosas súper concretas con las que se puede hacer un programa específico, un anillo al dedo, digamos, así lo digo yo, ¿no? Para Zapopan, mapeando lo propio de aquí. Entonces, no repitiendo necesariamente lo que vi como alcalde en, qué sé yo, claro, porque tiene sus Córdoba, propias España, características y sus propias condiciones. Es lo propio de lo cultural. Vamos a la pausa, doctora, regresamos con mucho más del tema. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando sobre políticas culturales, pero hablando también de comportamiento humano, doctora, de expresiones artísticas culturales. Y leía entre los muchos trabajos que usted ha realizado, que se realizó sobre el consumo cultural y uso del tiempo libre. Abarcó usted un periodo de 1997 al 2005. Cuéntenos, por favor, en qué consistió este trabajo y qué arrojó. Mira, en general yo diría que los estudios estadísticos, es decir, el dimensionamiento de quantum o de tasas, en fin, toda la jerga del mundo estadístico traído al mundo de la cultura y de las políticas culturales, viene muy acompañado de debates más bien teóricos intelectuales. En este caso, para el tema de consumo cultural y uso del tiempo libre, nos estábamos dando cuenta de dos cosas. Por un lado, un diálogo imprescindible con los ministerios de Hacienda de nuestros países, porque el sector cultural no alcanza en promedio a tener más de un 0,5% del presupuesto total de los países. Es decir, del total de recursos que se destinan a todas las áreas de intervención de política, cultura nunca ha logrado superar el 1%. Esa es casi la meta mundial. Y por lo tanto, lo primero que hicimos antes de los estudios de consumo fue hacer cuentas satélites de cultura, que lo que te permiten es evaluar el impacto de la contribución del sector al Producto Interno Bruto, al PIB, el valor agregado que se llama. Y supera con creces ese 0,4 del presupuesto. Es decir, el Estado invierte muy poco en cultura
Sin embargo, la cultura aporta al Producto Interno Bruto sobre el 1,3, 1,8 y más. En algunos países es sobre el 2,6. Bueno, producto de esa primera constatación de que había un desequilibrio y una concepción de que la cultura era un gasto suntuario, nosotros mismos en nuestras casas lo consideramos así. Claro. Hay una restricción económica y lo primero que hacemos es dejar de ir al cine o de comprarnos, qué sé yo, algo que exactamente consideramos que puede ser un libro, en fin. En los estados ocurre lo mismo. Entonces lo segundo que hicimos fue ver cómo contribuía a la circulación de bienes y servicios culturales esta también formas, digamos, de activismo y ciudadanía cultural. Pero le agregamos el uso del tiempo. ¿Por qué? Porque no todo en cultura es un gasto. Hay muchas cosas que no se miden, a diferencia del Producto Interno Bruto, que no se miden necesariamente en la disposición de pago, como le llaman los economistas a el sacarse un billete del bolsillo y ponerlo como contrapartida de algún consumo. Entonces, el uso del tiempo libre es fundamental porque aparece un fenómeno contemporáneo que es horroroso. Y pareciera que en vez de la mercancía dinero, la mercancía que nos expropian en el día a día es el tiempo. Así es. Entonces, hicimos estos estudios, nos arrojaron muchas cosas interesantísimas como esta que te estoy planteando. La gente dice que no va al cine, que no va al teatro porque no tiene tiempo. ¿Más que recursos en algunos casos? En muchísimos casos, la alfabetización respecto a los lenguajes y las artes es una de las causas, el dinero es otra de las causas, la falta de tiempo es otra de las causas. Fue muy interesante y por supuesto que la apuesta teórica era de que habíamos dejado de ser ciudadanos y ocupar el espacio público donde el arte, la cultura, el compartir, el deporte incluso, son los vehículos más amorosos, digamos, para que ese ocupamiento de convivencia en el espacio público sea real. Circulamos por la vía pública. Circulamos apurados, cansados, enojados, violentos, ¿no? Pero eso de ir, instalarte en una plaza o sentarte en un banquito y hablar con la vecina que no conoces, que está sentada al lado tuyo, está muy extraviado, muy extraviado. Entonces los factores son que vamos más al mall a comprar, también en esta lógica directiva, ¿no? Y no nos detenemos en este otro proceso que nos hace tanta falta, ¿no? ¿Y qué tanto ha venido a recrudecer esta situación la presencia de la tecnología, doctora? Pasamos más tiempo en el iPad, en el celular, incluso en estas nuevas herramientas para ver la nueva forma de ver televisión, Netflix, por ejemplo. ¿Qué tanto ha influido en esta situación? Ay, a ver, yo no quiero demonizar a la tecnología porque no solamente la encuentro extraordinaria, sino porque también creo que no es el destino de... No es la responsable, digamos, de estas conductas de poca sociabilización, de poca valoración del otro, ¿no? Por lo demás, creo que no está más que no nos produce más crisis que la crisis que ya tenemos en la escuela. Nuestros niños no lo están pasando bien en la escuela está desajustada, o sea, está toda esta tecnología ofreciéndoles 10.000 cosas en términos de entretención, de información, de conectividad, etcétera, versus un formato de escuela que igual puede ser tan demonizado como el de la tecnología. Entonces, más que la tecnología, yo creo que es esto, es la pérdida de la capacidad de compartir versos, de conversar, claro. La pérdida del sentido maravilloso del ocio, ¿no? Del ocio, de reponer el derecho a estar jugando con la imaginería. Claro. Entonces, hay muchas cosas que están en este minuto siendo puestas en cuestión, pero que yo diría que no tienen por qué ser atribuidas necesariamente a la tecnología. Ahora, en términos súper concretos estadísticos, efectivamente hay una retracción muy fuerte del consumo de cine presencial, es decir, que tú vayas con otro a
una sala oscura, que no te puedas detener, que no puedas detener el relato del cineasta, ¿no? El cineasta te cuenta, exacto, por algo hizo el relato de esa manera, ¿no? Esta historia del palito de la felicidad, de poner la pausa e irse a comprar o a buscar no sé qué cosa y volver a la película, evidentemente también rompe ese someterte al relato con toda su emocionalidad, con sus altos y sus bajos, y además lo estás haciendo con un otro. Claro. Que no conoces, que está sentado al lado tuyo, al que le vas a ver la ropa, por lo tanto vas a desarrollar convivencia por contacto. Claro. Decía usted, doctora, la recuperación del espacio público es un término que últimamente hemos escuchado mucho, al menos aquí en Jalisco, y además con ejemplos muy exitosos. No sé si ha tenido la oportunidad de conocer un poco de lo que ha venido ocurriendo en zona metropolitana, pero con estos movimientos de ciclistas, de jóvenes, que gracias a ellos y al empuje y a la lucha, hoy por hoy tenemos una cantidad mucho más importante de ciclovías que nos hacen falta y que ha habido un debate amplísimo. Porque finalmente ha sido una iniciativa que viene de la sociedad, del ciudadano, y que empujan precisamente estas políticas públicas, la recuperación del espacio público. ¿Qué tanto se está dando este debate a nivel Latinoamérica? Está siendo probablemente el debate más interesante, porque si te fijas nos podemos engolosinar con la discusión porque claro, es un poco desesperante estos niños que están así adictos y en fin, no, estamos de acuerdo que ahí hay un trabajo que hacer, pero es un debate que, como digo yo, tira la caña muy hacia atrás. Como para que yo piense el futuro, tengo que tirar un futuro largo, digamos, ¿no? A nivel político, en eso consiste la política, en que yo pueda imaginar, en que pueda soñar aquello que todavía no ocurre y lo pueda realizar, con toda la sociedad, por supuesto. Pero para que esa proyección futura tenga una orientación de realidad, es decir, no sea una ficción, que no tiene nada que ver con mi naturaleza, con mis capacidades, con lo que siempre hemos hecho acá, con los recursos que dispongo, etc., es necesario tirar la caña bien atrás, como un pescador. Y el del debate sobre espacio público es el debate del ágora griega, es un debate clásico, es un debate de donde surge la ciudadanía. O sea, ahora mismo estamos haciendo un loop de la conversación. Partimos con la ciudadanía, que parecía una cosa tan... ¿Cómo se mastica? ¿Dónde? Eso que, come? Claro, eso invisible, que son los derechos culturales, nos retrotrae al ágora, al espacio público. O sea, no existe posibilidad alguna, siento yo, de mejorar estas condiciones de vida bastante desastrosas en las que estamos padeciendo. Violencias de todo tipo, agresividad, individualismo exacerbado, etc. Estrés, contratiempo, correr todo el tiempo. ¿No? O sea, un sinsentido completo. Sí, totalmente. Si no ponemos en valor el espacio público, porque es ahí donde ocurre esto de lo que hemos estado hablando en esta conversación, ¿no? Claro, antes de irnos a la pausa me gustaría compartirle un ejemplo que a mí siempre me ha conmovido mucho y que lamentablemente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pero estas mujeres en las comunidades pues pequeñas de nuestro México, que por las tardes salían a tejer junto con la vecina y entonces hacían una especie de rondas, de medios círculos. Cada quien llevaba su silla y entonces entre la costura y el tejer hablaban y se ponían al tanto de lo que había ocurrido en el día. Hoy he visto también una... Sin psicólogo. Eran sus propias psicólogas. Y me da gusto ver que hoy hay grupos de jóvenes que han retomado este ejemplo y que se reúnen en los cafés a tejer. Conozco uno aquí en Guadalajara, pero he visto otros en Colombia, he visto otros en Argentina. Interesante, e insistimos, si no lo tomamos o no lo empujamos desde la sociedad civil, difícilmente la autoridad se puede enterar de por dónde puede caminar, doctora. Sí, no, yo creo que la sociedad civil en este minuto yo creo que estamos en un momento de alza, la sociedad civil sin duda. Hay toda una discusión teórica muy linda ahí, ¿no? El Habermas, Chantal Mouffe, en fin, hacen muchas contribuciones para entender el fenómeno. Muy en cortito para la gente en su casa, es como
el mandatado para administrar ese espacio público es el mundo de la política, no lo político, la política, es decir, el sistema que hemos diseñado para administrar los recursos, los espacios que son de todos. Cuando se deslegitima la acción de esos agentes mandatados para cumplir esa misión, irrumpe la sociedad civil en el espacio público político, así se llama conceptualmente. Qué bonito. Bueno, doctora, vamos a nuestra última pausa, regresamos con más temas. Lo toman. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas y, doctora, bueno, hemos hablado de muchos ámbitos de la política cultural, de las políticas públicas, del espacio público, del ciudadano, de las expresiones culturales, pero si me permite, me gustaría conocer su opinión usted como experta en todos estos temas y también sobre temas de juventud. Recientemente en nuestra ciudad hubo un debate que se generó luego de que un par de jóvenes pintó graffiti sobre las columnas de nuestro Teatro Degollado. Es un teatro histórico, es un teatro hermosísimo, está en pleno centro histórico de nuestra ciudad. Y el debate versaba un poco sobre si es una expresión cultural de jóvenes sobre estos edificios o si es un acto de vandalismo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo hacemos una valoración justa, digamos? Sí. Bueno, yo diría que ninguna de las anteriores. Yo primero creo que los chicos de las varias generaciones ya que tenemos de la cultura hip hop en América Latina adoptaron y adaptaron las expresiones neoyorquinas, digamos, de este arte marginal y obviamente que tiene una dimensión de amojonamiento de territorios marginales. Ese fue su origen. Entonces, cuando alguien toma un sprite o un plumón y raya sin tener ninguna intención más que vomitar así literalmente tu ego, no me parece que pueda ser considerado arte desde ningún punto de vista. No hay oficio ahí, no hay contenido, no hay mensaje, no hay constructividad, no hay nada. Si además eso se hace sobre un espacio, si además eso se hace sobre un espacio que sí tiene una valoración colectiva, a mí me parece que debe ser la sociedad completa la que lo repruebe. ¿De acuerdo? Entonces, siendo yo una absolutamente amante, respetuosa, digamos, de estas expresiones que siempre creo que las más originales se generan en los márgenes, me parece que aquí no hay discusión. O sea, hay un chico egocentrista que no se fijó y que no está haciendo ninguna contribución que no sea más que dañar algo que es de todos. Entonces, primero creo que no hay lugar a discusión respecto de si es arte o vandalismo. Tampoco creo que sea vandalismo, creo que es una cosa mucho más fácil de resolver que judicializarla o estamos votando todos los artefactos. Creo que más que judicializarla, creo que tiene que ser nuevamente la sociedad civil la que establezca una serie de medidas y mecanismos de control social sobre estos actos que son ególatras. Para mí simplemente son actos ególatras. Y los proyectos donde conozco una resolución interesante han sido dos ciudades que me gustan mucho, que son ciudades que me han reconciliado con el concepto de ciudad. Una es Berlín, y el lado Berlín Oriental, el que era Berlín Oriental antes de la caída del muro, de la gloriosa caída de ese muro horrible, donde se fueron instalando formas de pizarrones, por decirlo de alguna manera, donde claramente se establecía una rotativa, se siguen usando, para que los artistas del sprite puedan no solo expresarse, sino contribuir, digamos, a distintos espacios. Y el mundo privado también ha empezado a ceder sus murallas
en fin, artefactos, en fin. Y en Valparaíso, que es una ciudad de Chile que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, que tiene muchísimos problemas de pobreza, también han instalado grandes murales para embellecer, por ejemplo, edificios que no están muy bien mantenidos. Entonces yo creo que se pueden ir estableciendo una combinación de una sociedad civil que pone límites y dice, oye, mira, esto era de todos, claro. No tienes derecho a pasar por los derechos colectivos. Encauzar, digamos, esta expresión. Y las políticas públicas y las privadas, y la iniciativa privada, poder poner estos pizarrones que a mí me parece que sí hacen una contribución artística y visual muy linda. Sí, aquí mismo en nuestra zona metropolitana de Guadalajara hemos observado estos muros que se designan o se asignan para estos jóvenes, para estas expresiones. Y pensaba un poco que el debate, hay quienes incluso en algunos medios lo calificaron como una reacción histérica de la sociedad porque hubo un rechazo total a esta pinta en el edificio del Teatro de Degollado. Pero me parece, doctora, y no sé cuál será su opinión, no es lo mismo, digamos, pintar en una pared cualquiera de una calle que pintar sobre un edificio histórico. Y me parece que ahí también como sociedad debemos reflexionar hasta dónde nuestros jóvenes pues pueden respetar o pueden, digamos, no tocar algo que a veces no se conoce. Hasta dónde hemos sido también responsables de no enamorar a los jóvenes, por citar nada más este ejemplo en concreto, de nuestros edificios históricos. O sea, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que yo no puse ese otro ejemplo, pero efectivamente uno no puede querer lo que no conoce. Claro. Si yo no conozco el patrimonio y no tengo ningún elemento para poner en valor ese patrimonio, no lo voy a cuidar, simplemente. Entonces, efectivamente, hay un desafío en el tema de la educación, de lo que implica el patrimonio. Pero a mí me parece igual de feo que le rayen la casa a una señora viejita, claro, que vive sola y su casa es humilde, pero ella tendrá un esfuerzo enorme para mantenerla limpia. Me parece igual de feo. O sea, a lo que voy es que el espacio público está compuesto también por estos lugares por donde transitamos. Y cuando tenemos tanta saturación de imágenes rápidas, agresivas, cooptadoras, qué sé yo, pedirle ese reposo para detenerte y pensar dos veces si vas a hacer una agresión visual en la casa de la señora o en un espacio patrimonial, es algo que también nos cuesta concebir. Yo creo que hay que armonizar. O sea, mira, yo creo que todo esto resume en que cuando logremos en el sector cultural hacer visible los beneficios de tener música y no ruido en las calles, solo por darte un ejemplo de las contribuciones que puede hacer, nos vamos a dar cuenta de los muchos beneficios que tienen en la salud, por ejemplo. Claro, totalmente. O sea, todo lo que podríamos reducir en términos de gastos por medicamentos, por asistencia pública, por operaciones, por, qué sé yo, gente que falta al trabajo porque se enferma, porque le bajan las defensas, por el estrés, etc. Eso tiene una contabilidad en las políticas públicas, en términos económicos. Claro. Y el sector cultural tenemos el desafío de poder demostrar que la belleza, lo bello, la preservación, la salvación, como dice un filósofo coreano que está muy de moda, la salvación de lo bello es la salvación de lo vinculante, dice él. Interesante. Entonces tenemos que volver a vincularnos. Claro. Eso es lo que hemos perdido. Hemos roto los lazos que fundan la cultura. Y es lo que probablemente nos va a dar pistas de cómo salir de esta situación un poco agresiva en la que estamos viviendo, ¿no? Doctora, nos quedan apenas un par de minutos, pero no quisiera dejar de preguntarle también sobre este estudio que realizó sobre la oferta y demanda de consumo cultural de los jóvenes. Muy brevemente, que nos cuente qué encontró. Bueno, son estudios comparados.
Se han hecho estos estudios de consumo cultural, como te mencionaba adelante, a partir de la tesis de que Néstor García Canclini dice, pasamos uno de los tantos exiliados, ¿no? En este caso argentino en México, dice, pasamos de ser ciudadanos a consumidores. Entonces el estudio de consumo de alguna manera también lo que hacía era poner, entre otras variables, la diferencia entre distintas edades, los comportamientos de consumo de bienes y servicios culturales. Estamos hablando principalmente de los que están en el día a día, en la cotidianidad. Yo creo que esos estudios han quedado, en este minuto son de la década pasada, es decir, de la década del 2000. Yo creo que han quedado, no me quiero detener porque creo que quedaron absolutamente. O sea, creo que estamos con una cantidad de desafíos de imaginería extraordinaria. O sea, tenemos que reinventar los instrumentos, tenemos que reinventar las preguntas primero. Tenemos que volver a hacernos preguntas, o sea, hay que hacer preguntas nuevas, adecuadas a la realidad que estamos viviendo, y la velocidad de los cambios lo amerita, porque te podría contar cosas de ese estudio de consumo, incluso a nivel latinoamericano, pero están siendo muchos dejados de lado justamente porque tenemos preguntas viejas para responder. Solo por decirte algo, nos angustia las horas en que alguien está frente al computador cuando en realidad puede estar leyendo en el computador. Y no contabilizamos como lectura eso, simplemente porque tenemos asociado el libro a la lectura. Cuando alguien puede estar leyendo ese mismo libro, pero de manera electrónica. Doctora, un gusto, un placer dialogar con usted. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es la doctora María Paulina Soto Lavé, experta UNESCO para la Convención de la Diversidad de Expresiones Culturales. Gracias a usted por habernos acompañado, que tenga un muy buen fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.